Continuamos en Para Toda Mujer, lo que habíamos anticipado. Estamos con la licenciada Leticia Tosi. Ella es licenciada en fonoaudiología. Licenciada, un gusto tenerla aquí con nosotros. Para mí, el gusto, gracias por invitarme. Primera vez que le invitamos a la licenciada, la primera vez que está aquí con nosotros. Fue el Día del Fonoaudiólogo el 13 de mayo. El 12. El 12, el día bien. 12. El domingo fue el Día Nacional, digamos, del Fonoaudiólogo. Feliz día. Muchas gracias. Y toda esta semana hemos organizado actividades con el Colegio de Fonoaudiólogos como una forma de un festejo más académico, porque siempre hay alguna reunión o algo así. Sí. Este año elegimos festejarlo de otra manera, así que tuvimos actividades durante toda la semana. Hubo actos académicos en el Hospital Cepsi, hubo videoconferencia de screening auditivo también esta mañana en el Hospital Cepsi, hubo charlas sobre tartamudez, hubo conferencias sobre comunicación y lenguaje. Hoy también tenemos dos conferencias, una de actualización sobre trastorno específico del lenguaje. ¿Hoy a la tarde se Hoy a la realiza? tarde, a las Bien. 18:30 horas, en el auditorio de la Universidad Católica. Sí. Sobre las diferencias, digamos, entre diagnósticas entre los trastornos del lenguaje y el TEA, digamos, los trastornos del espectro autista. Bien. Y seguida de esa conferencia tenemos otra conferencia que también va a hablar de los trastornos específicos del lenguaje, pero en las implicancias en el ámbito educativo. Ah, bien. Y mañana cerramos también en la Universidad Católica con una conferencia sobre higiene vocal en docentes, que bueno, va a estar dictada por mí y otro colega más. Higiene vocal en docentes. Y sí, higiene vocal en docentes. Es un poco raro el término, yo Sí. sé, porque siempre que uno lo nombra llama la atención, pero tiene que ver con esto que decías vos, del tema de los cuidados que tenemos que tener o el autocuidado que tenemos que tener de nuestras voces. Bueno, en este caso está orientado a docentes, pero puede servir para todos. Bien. Licenciada, bueno, usted es especialista en voz. ¿Cómo es esto? Porque están los docentes que llegan a la casa y se quedan disfónicas de tanto hablar. Somos locutores, son músicos y siempre por ahí tienen esa tendencia a la disfonía o a veces a la afonía cuando se quedan sin voz directamente. ¿Qué cuidados, qué recomendaciones se pueden dar con respecto a esto? Primero y principal hay que tener en cuenta que mis cuerdas vocales son músculos. Bien. ¿Sí? Y como todos los músculos del cuerpo, yo necesito ejercitarlos para tener un mayor rendimiento. Bien. ¿Sí? Entonces, si yo voy a gimnasia o si yo quiero entrenar para correr y demás, tengo que tener un montón de cuidados antes. Bueno, con mi voz, lo mismo. Pasa exactamente igual. Pasa exactamente lo mismo porque son musculitos, digamos, que tienen que tener actividad. Lo que pasa es que se conoce menos, se sabe menos. Sí. Desde la formación, por ahí no todo el mundo tiene esta información. Entonces pasa que someto a mi voz a muchas horas de trabajo de una manera incorrecta, en ambientes que por ahí no están preparados para eso. Entonces termino utilizando mi voz con mucho volumen, o a los gritos, o sin una proyección adecuada, y eso a lo largo del tiempo genera que empiecen a aparecer las patologías vocales. Bien. Casi siempre, o en la mayoría de los casos, son difonías. Así los es. casos en los que aparecen las afonías, que son las pérdidas totales de la voz, generalmente son más comunes cuando hay algún factor emocional en el medio. Bien, eso es ¿Sí? en cuanto a las afonías, cuando uno se queda prácticamente, o sea, se queda sin voz. Exactamente. Bien. Después, por un mal uso o un abuso vocal, que es lo que vos nombrabas antes, lo más común es que tengamos disfonías o no puedo subir el volumen, o lo que no puedo hacer es cambiar el tono, o ambas cosas, ¿sí? Pero siempre la voz va a estar presente, alterada, con una fea calidad vocal a lo mejor, pero sí va a estar presente. Bien. ¿Y qué es lo que se produce? De repente hacemos mal uso o abuso de la voz. Está esto que se llama por ahí hiatus, nódulo. ¿Qué diferencia hay y qué es eso? El hiatus es un espacio que se produce en el momento de la fonación entre mis cuerdas vocales. Sí. Cuando nosotros vamos a producir sonido, lo que tiene que pasar es que mis cuerdas vocales se junten y se cierren completamente. Sí. Y cuando aparecen estos hiatus, eso es lo que no pasa. Puede tener diferentes formas los hiatus. Puede estar separada sola la parte posterior, puede estar separada la parte anterior y posterior. Bueno, hay distintos tipos de hiatus, ¿sí? Pero eso es un espacio en el medio de mis cuerdas vocales. Y lo que genera es pérdida de aire cuando yo estoy hablando. Entonces, a lo mejor yo tengo una capacidad de aire que a mí me puede permitir fonar durante, supongamos, 15 segundos. Si tengo un hiatus y hay aire que se escapa, no solamente mi voz va a salir soplada, sino que encima no va a rendir esos 15 segundos, por ejemplo. Clarísimo. Y el tema de los nódulos es, a ver,
son como callos. Bien. ¿Sí? Porque en realidad ese es un engrosamiento de la piel que recubre mis pliegues vocales. Bien. Y se genera en el tercio, en la unión del tercio anterior con el tercio medio de la cuerda vocal. ¿Por qué se genera en ese lugar? Porque es el lugar donde hay mayor roce de aire y de contacto de mis pliegues vocales. Y se genera ahí y no en otro lugar. Bien. Entonces, si hay alguna lesión que sea fuera de ese espacio, tengo que pensar en otra cosa, pero no en un nódulo. Bien. Y es de las patologías más comunes. ¿Y esto en quiénes se dan? ¿En los docentes? Sí, es de las patologías más comunes en docentes, en cantantes, en locutores. La etiología del nódulo es el mal uso y el abuso vocal. Bien. Entonces, por supuesto que hay factores predisponentes, no es que tampoco así porque sí cualquiera. Bien. Y esos factores predisponentes aumentan la ¿Cuáles posibilidad. serían, por ejemplo, esos factores? Y, por ejemplo, el hecho de trabajar en un lugar donde haya mucho ruido ambiente y yo necesite levantar mucho mi Claro. voz. Hablar durante muchas horas. Bien. El consumo de alguna bebida irritante o El del cigarrillo. cigarrillo. O sea, todas esas cosas vienen como a poner de manifiesto, digamos, que tengo más posibilidades de generar determinada cosa. Bien. Pero el nódulo sale exclusivamente por mal uso y abuso vocal. Entonces, Bien. cualquier persona que tenga mal uso y abuso vocal puede generar nódulos. Bien. Seguimos charlando acerca de esto en un ratito. Vamos Dale. a seguir con la licenciada en minutitos nada más. Es momento de presentar a esto que tiene que ver con la natación adaptada. Natación adaptada en Santiago del Estero. En esta oportunidad en el Club Ciclista Olímpico. Le agradecemos al profesor Maxi en donde nos cuenta esto de quiénes pueden hacer natación adaptada, cuáles son los beneficios de la natación en general y acerca de un torneo que se va a realizar ahora a fines de mayo. Vamos a compartirlo. Estamos con Maxi, el profesor de natación adaptada aquí en el Club Ciclista Olímpico. Muchas gracias, profe, por recibirnos en el club. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por venir, por ayudarnos a difundir esta disciplina que de a poco está surgiendo y va tomando mucha fuerza. Aquí en el club, ¿hace cuánto que funciona natación adaptada? Y nosotros estamos desde que la pileta se haya inaugurado en el año 2015, o sea, este va a ser nuestro cuarto año ya. Y la verdad que venimos creciendo bastante, hay cada vez más convocatoria de chicos que vienen con fines terapéuticos, pero que bueno, nosotros los abocamos al deporte y quedan en el club. ¿Y con qué patología, con qué diagnóstico pueden venir los chicos a hacer natación adaptada? Todos los tipos de discapacidad, la natación es recomendable para todas las personas. Personas con discapacidad, personas con distintos tipos de enfermedad y aquel que lo quiera practicar y cualquier franja etaria, desde el recién nacido hasta la persona, el adulto mayor, la verdad que la natación ofrece múltiples beneficios. Bien, y en el caso particular acá de lo que estás haciendo en el club, ¿qué beneficios, por ejemplo, para una persona que tiene parálisis cerebral, algún chico con autismo, qué beneficios tendrían para ellos? Bueno, la verdad que desde el club, primero agradecer al club, al alumno Juani. Muy bien, muchacho. Ya ha salido él. Desde el club yo quiero agradecer porque se han abierto las puertas. No hay muchas instituciones aquí en Santiago que abran las puertas al deporte adaptado, a esta inclusión. Quiero agradecer. La verdad que desde un principio nos han dicho vamos y nos han sabido apoyar de la manera que se merece. Sí. Así que muy contento con eso y hemos ido creciendo. Se le ha dado una beca de cuota social. O sea, la persona con discapacidad no paga cuota social en el club. Sí lo hace el tutor, o sea que por el precio de uno son beneficiarios los dos. Bien. Así que la persona con discapacidad está becada de cuota social. Bueno, en la disciplina de pileta se paga por el tema del mantenimiento y eso. Pero para cualquier deporte o para el mismo ingreso al club, la persona con discapacidad no paga y tiene los beneficios de cualquier otro socio. El principal objetivo que lo hemos logrado desde el momento que el club nos ha abierto la puerta es el beneficio de la parte social, la inclusión social. Ellos vienen aquí, hacen su deporte,
tienen juntadas con sus amigos, ya toman un sentido de pertenencia a la institución, desde el portero, desde el gente de la cantina, desde la administradora, desde los profes, diferentes profes, o sea que ese sentido de pertenencia que se ha logrado no se lo logra en cualquier institución, incluso también se les permite desarrollar habilidades de autovalimiento, que se independicen. Muchos chicos ya hoy en día no quieren que los papás los acompañen. Quieren entrar solos directamente. Quieren entrar solos con su mochila, se duchan, salen perfumados, peinados. Bueno, son muy coquetos la mayoría de los nadadores. Muchas gracias al profesor, un saludo a él y a todo el equipo que lo acompañan ahí en el Club Ciclista Olímpico. Y decíamos, el 31 de diciembre, yo me estoy adelantando, 31 de mayo, el 1 y 2 de enero, estoy con parece que quiero que finalice el año. 31 de mayo, lo decimos bien, 1 y 2 de junio, en el Club Ciclista Olímpico se va a realizar entonces este torneo de natación adaptada. Van a venir chicos de otras provincias también, no se lo pueden perder, es algo muy pero muy lindo para que lo puedan compartir y disfrutar en familia y alentar a todos los chicos. 31 de mayo, 1 y 2 de junio de este año, así que falta muy poquitito. Continuamos con la licenciada Leticia Tosi. Licenciada, entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer para no caer en esto de las disfonías y que después se produzca alguna patología? Primero que nada, a ver, no te diría qué es lo que no, te diría qué es lo que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bárbaro, vamos por ahí entonces. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Lo que sí tenemos que hacer es entrenarnos, sí, en esto del uso de la voz. Bien. Para eso necesitamos ir y consultar con un especialista. Primero con un otorrino, sí, para Bien. que nos haga el estudio, nos diga que si nuestras cuerdas vocales están bien, si no están bien, qué es lo que hay, sí. Bien. Y de ahí sí con una fonoaudióloga. A veces hay patologías que necesitan solamente de una reeducación en cuanto a la función vocal, sí. Y hay otras patologías que sí necesitan alguna intervención quirúrgica. Bien. En cualquiera de los casos siempre va a tener que hacer una rehabilitación fonoaudiológica porque nosotros trabajamos justamente con esto de la función. Si yo no aprendo cómo tengo que hacerlo, la patología va a volver. Bien, ¿sí? Entonces, perfecto. no puedo estar operando mis cuerdas vocales todo el tiempo. Y después no hacer Son pequeñas, son chiquitas y las cicatrices empiezan a generar una rigidez en la mucosa. Entonces después la calidad vocal nunca vuelve a ser la que era. Bien, Entonces perfecto. siempre, si aparece alguna disfonía que dure más de 15 días, tengo que consultar, sí Bien. o sí. ¿Y qué pasa si esto se da en forma reiterativa? De repente tenés nódulos, te desaparece porque haces un tratamiento con la fonoaudióloga o porque te operás, después te vuelven a salir o vuelve la disfonía o ya tus nódulos. Es algo constante entonces lo que tenemos que tener, constancia. Hay que ser constante, sí, hay que ser constante con los tratamientos y con la ejercitación. Si sos un profesional de la voz, o sea, si tu voz es tu herramienta de trabajo, Sí. tenés que ser constante, tenés que practicar todos los días, tenés que hacer los ejercicios todos los días, hacer un calentamiento vocal, practicar la respiración que te enseñen. Bien. Es algo que si yo no lo practico, lo pierdo. No es que aprendí a caminar, camino toda la vida y ya está. No, esto lo tengo que hacer todos los días. Cuanto más lo hago, más resistencia voy a tener. Bien. ¿Sí? Tengo que aprender. Los tratamientos de fonoaudiología son exclusivamente para esto, para enseñarme cómo tengo Claro, que hacer. porque haces el tratamiento, te enseñan todas las técnicas y después eso lo tenés que incorporar, lo tenés que practicar y incorporarlo en la diaria. Siempre, siempre, porque Bien. si no va a volver. Perfecto. La hidratación, perdón, pero No, por la favor, te iba a hidratación preguntar. es fundamental. Bien. ¿Sí? No estamos ¿Tiene que ser acostumbrados. agua o cualquier tipo de...? No, agua. Exclusivamente. Por favor. Exclusivamente agua. Después podemos consumir todo lo otro que nosotros querramos, pero a los fines de hidratar mis cuerdas vocales necesito tomar agua. Tampoco es acumulativo, no me tomo 2 litros en mi casa, salgo, hablo 10 horas y no tomo una gota de agua. No, Bien. todo el día, de a poquito, sobre todo si estoy usando mi voz, Sí. tengo que hidratarme con agua. Bien. Con respecto a la charla que vas a dar mañana, que está buenísimo porque muchas docentes nos están viendo en estos momentos, ¿qué nos podrías hacer una síntesis de esa charla? Mañana es 18:30 Sí. en la UCSE la charla Sí. y está destinada a docentes. Por supuesto que se les va a brindar un poco de conocimiento sobre esto de cómo tengo que producir el sonido, de qué manera, quién produce el sonido, cómo tengo que cuidarme, todo esto que decíamos recién de la higiene vocal, qué Sí. cosas hacer, qué cosas no hacer, ver qué es lo que conocen, porque por ahí también pasa esto, ¿no? Que desconocen. El desconocimiento es el que me lleva
a mandarme después muchas macanas con mi voz. Sí. Entonces, bueno, ver y escuchar también de ellos qué es lo que conocen. Se les va a dar después al último algunos ejercicios como para que puedan hacerlo sin necesidad a lo mejor de estar yendo, porque esto está destinado, no vamos a hablar de patología puntualmente, sino que vamos a hablar de voces sanas. Bien. ¿Sí? Todo esto es preventivo. Bien, perfecto. Entonces, todas las ejercitaciones que puedan hacer para no caer en patología vocal y que no nos tengan que ir a ver después. Claro, bueno, claro. Pero son ejercicios prácticos, son fáciles, ¿no? Para incorporarlos. Son fáciles y es poco tiempo. No es que yo necesito sí o sí 1 hora antes de irme a trabajar para... No, con que yo disponga de 5 minutos que lo pueda hacer, sí, es suficiente y ya más o menos mi voz va a estar preparada y despierta para afrontar la jornada laboral. Bien. Licenciada, un placer tenerla en el programa. Muchas gracias. Después vamos a seguir hablando de otros temas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que pueden participar, ingresan al Facebook de Teleimagen Codificada, tienen que ingresar allí, colocan su nombre completo, sus últimos 3 números de documento para poder participar de estos 3 premios de 1.000 pesos en efectivo cada uno. Y si son clientes que están al día en Teleimagen Codificada, tienen la chance de duplicar. Tienen minutitos, 15 minutos nos quedan para que sepamos quiénes son los 3 ganadores de esta jornada. Hacemos una pequeña pausa, ya está la licenciada María Campos Guzmán con nosotros para hablar sobre esto de la neurociencia, ¿no? Cómo nos puede ayudar a resolver los conflictos diarios de todos los días. En un ratito nada más.